a todo lo que es prevención de embarazos no planeados, infecciones de transmisión sexual, consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, consumo del cigarrillo y bueno, otro tipo de temáticas que manejamos con todos los jóvenes y adolescentes de todas las universidades de esta región. Somos un programa que se creó hace 3 años, estamos a nivel nacional. Y bueno, digamos que algunos quizás ya me han visto en conferencias con instituciones, damos asesorías con relación a todo lo que es planificación y anticoncepción, brindamos conferencias para futuros profesionales de salud y profesionales en el área como criterios médicos de elegibilidad, síndrome de flujos vaginales, infecciones de transmisión sexual y bueno, todo lo que nos indica la OMS con relación a todo lo que es salud sexual y reproductiva. Les agradezco muchísimo por su participación, gracias por acompañarnos el día de hoy, por brindarme el espacio. A Estefanía, muchísimas gracias por la invitación y a todos los miembros de esta hermosa labor que es la que ustedes hacen. Vamos a dar inicio, regálenme un momento por favor, voy a compartir pantalla e iniciamos la actividad. Bueno, el tema que hoy vamos a manejar es síndrome de flujos vaginales y quiero que lo veamos con una mirada también no solo como futuros profesionales, sino también como pacientes. ¿Alguna vez se han preguntado si han sufrido de alguna infección de transmisión sexual? ¿Sabemos cómo identificar esas infecciones? Quiero decirles que dentro de la etiología de las infecciones de transmisión sexual es la segunda forma más frecuente en la cual podemos encontrarlos en consulta cuando estemos en un servicio de salud. ¿Saben qué es lo normal en la flora genital? ¿Saben o sabíamos que, todos en algún momento de la vida tenemos una producción de flujo? ¿Cuántos flujos tenemos las mujeres en la zona genital? Se supone que es 1, y si contamos la orina, así salga de otro orificio, el meato urinario, entonces serían 2. Pero ese 1 que sale en el canal vaginal cambia con relación a muchas cosas. Está muy unido al ciclo y a la carga hormonal que tenemos o generamos durante el ciclo de ovulación. Se estipula que cuando inicia el ciclo de 7 a 14 días, ese flujo, secreción que sale por la cavidad vaginal es transparente. Después de 7 a 14 días cambia su contextura porque estamos en un proceso de ovulación, porque el estrógeno y la progestina caen, luteinizante y folículo estimulante aumentan y eso conlleva a que el espesor de ese flujo cambie, su densidad y su condensación. Sigue siendo transparente, pero cambia, parece como una clara de huevo, como una gelatina sin sabor. Después de eso viene ya el desprendimiento endometrial, que normalmente se da por la contracción que hace el útero para que esa telita, que es la llamada menstruación, salga. Entonces tenemos un flujo transparente, uno transparente más gelatinoso y por último rojo, marrón o café, dependiendo de cómo nos llegue la menstruación. Esas 3 secreciones son las fisiológicas y normales en la zona genital. Muchas mujeres presentan flujos en la zona genital de otro tipo de aspecto, colores blancos, amarillos, verdes, espumosos, grisáceos. Cuando este flujo no es transparente es porque la flora y la microbiota ha cambiado. Muchas mujeres padecemos de síndromes de flujos vaginales y ni siquiera lo sabemos. Ojo con algo, hoy en día futuros médicos, quiero decirles que es muy difícil generar que la microbiota de la zona genital se encuentre con un pH balanceado. Recordemos que nuestro pH es ácido, va de 3.8 a 4.5, mientras que el pH del hombre es básico. Cada vez que una mujer tiene una relación sexual con un hombre, la zona genital reacciona y dice, esto no lo conozco, esto no es mío, este no es mi pH, y puede generar un cambio del color del flujo, puede producir inflamación, irritación en el área genital, la zona genital tanto del hombre como de la mujer se puede lacerar. Pero
hay que tener en cuenta que eso no puede durar más de 72 horas. Si en vez de disminuir la sintomatología y aumenta, entonces ya hay otro tipo de signos y síntomas, ya estamos hablando quizás de un síndrome de flujos vaginales. Hay que tener en cuenta que también el síndrome de flujo vaginal cambia con relación a la edad, al ciclo menstrual, al aumento con el estrés, y eso nos pasa mucho a las mujeres. Cuando nosotras tenemos aumento de estrés a nivel neuronal, se liberan muchas sustancias químicas y eso conlleva a que el estrógeno y la progestina disminuya tanto que inclusive hay mujeres que tienen ausencia de menstruación, o sea, amenorrea, y también conlleva a resequedad en la zona genital. Entonces el flujo se puede volver un poco más escaso o mucho más denso. Eso es con relación a muchas condiciones en la mujer. Quiero decirles que las mujeres embarazadas y las mujeres con menopausia, por ejemplo, son mujeres que sufren muchísimo de cambio de síndrome de flujos vaginales. ¿Y por qué se da? Las embarazadas porque fisiológicamente hay un descenso de la cavidad vaginal y esto conlleva a que la retención de líquido genere, digamos, una práctica más compleja o más continua de la eliminación de orina, y si no tenemos una buena higiene, pues esto lleva a un cambio de pH o un cambio en la microbiota. También es por que el espacio de esa zona genital está mucho más pequeña, mucho más, no tiene el espacio que fisiológicamente debe tener al tener el descenso y el crecimiento del feto, y eso conlleva que las mujeres en edad, por ejemplo, de embarazos, pueden estar presentando flujos más frecuentes. La menopausia, recordemos que cuando la mujer entra a menopausia es un periodo en el cual un año la mujer no tiene la menstruación. Hay muchos cambios a nivel del sistema nervioso central con relación a la serotonina, dopamina, y a nivel de la cavidad vaginal con relación al estrógeno y la progestina, conllevando que la mujer tenga una resequedad en la zona. Este flujo también puede cambiar y tener aspectos anormales. Cuando esos aspectos son anormales, cuando hay un flujo que no sea transparente, que no tenga las características fisiológicas de cada una de nosotras, porque es importante que el pH es ácido, pero puede fluctuar en una mujer a otra. Es importante tener en cuenta que cuando ese síndrome, o sea, esa secreción que tenemos, se acompaña de otros signos y síntomas, ya se está hablando de un trastorno a nivel de la cavidad vaginal, de la flora y la microbiota, y por ende se habla de un síndrome de flujos vaginales. ¿Qué factores afectan el ecosistema vaginal? Dentro de los factores que afectan el ecosistema vaginal está la conducta sexual, los cambios de pareja. Se estipula, según los estudios, que la mujer y el hombre se demoran en reconocerse de 6 meses a 1 año, o sea, de que ese pH tenga un equilibrio. Entonces, si la mujer y el hombre cambia fluctualmente sin protección, una relación sexual, pues la zona genital va a cambiar y eso conlleva a cambios que pueden ser invasores, como de bacterias o de hongos, que ya vamos a hablar. Relaciones sexuales sin protección, presencia de enfermedades crónicas como diabetes o enfermedades inmunosupresoras como el VIH. Medicamentos, los fármacos también involucran o están involucrados en un cambio de la flora genital, como los antibióticos de amplio espectro. Y productos intravaginales, ojo con esto: las duchas vaginales, los lubricantes, los espermicidas, digamos que algunos condones o materiales que utilizamos generan que la zona genital reaccione frente a este tipo de sustancias. Muchas personas creen que tener una buena higiene en la zona íntima es utilizar lociones en la zona íntima, jabones, incluso hay personas que se utilizan óvulos de un antimicótico o un antibiótico para sentirse más limpias en la flora genital. Y eso conlleva a que esto cambie, a que esta microbiota, que es tan susceptible a muchas cosas, se vea afectada y la mujer empiece a sufrir de infecciones. Por otro lado, además de que cambia, y si introducimos ese tipo de óvulos a libre albedrío sin una consulta profesional, eso puede llevar a una resistencia en la zona genital, que cuando verdaderamente ya esté sufriendo de una infección, no va a ser tan fácil el tratamiento y el manejo, porque la niña pues se ha autoformulado de muchas maneras. Importante, si usted se siente cómodo
como mujer, lavándose la zona genital con jabones íntimos, perfecto, hágalo, pero solo en el monte de Venus. Los jabones íntimos no se recomiendan en los labios mayores ni labios menores. Ahí solamente cabe abundante agua. Muchas mujeres tienen la práctica inclusive de introducir los dedos y hacer barrido en la cavidad vaginal, incluso cervical. Eso no está recomendado porque esta área es súper sensible. Recuerden, la cavidad genital de la mujer es abierta, expuesta, a diferencia del hombre que la cavidad genital es cerrada y el hombre, por ejemplo, la zona o el área debe tener una higiene diferente. El hombre sí puede utilizar jabón, se recomienda que sea un jabón con un pH neutro, normalmente se recomienda en los de bebés, que baje su prepucio, que utilice bastante jabón y abundante agua. Las mujeres no. ¿Listo? Porque somos mucho más susceptibles a cambios y complicaciones. Protectores, siempre me preguntan en las conferencias, ¿recomiendan los protectores? No se recomiendan. Los protectores hacen que el oxígeno no entre tan fácilmente en la cavidad vaginal, empiece a generar descamación de células que tenemos ahí de bacterias de microbiota y conlleva a síndromes de flujos vaginales. Entonces, personalmente les indico que si van a utilizar un protector porque ya se acostumbraron, porque les gusta, porque hacen parte de su higiene, de su intimidad, perfecto, háganlo, pero no lo deben de utilizar por más de 3 horas, porque genera que el oxígeno que necesita esa zona genital no ingrese tan fácilmente. Incluso hay personas que no indican cuando la persona sufre de un síndrome de un síndrome de flujo vaginal, que no utilicen en tampones, ni que tampoco utilicen la copa menstrual, ni que tampoco utilicen, por ejemplo, ropa interior que no sea 100% algodón, porque como les indico y les repito, la zona genital de la mujer es muy sensible a cambios. El síndrome de flujo vaginal se define como el aumento anormal, permanente y objetivamente demostrable del flujo que tenemos en el área genital. Este síndrome se caracteriza por otros signos y síntomas. Dentro de esos signos y síntomas, ¿qué podemos encontrar? Uno, prurito, que es la picazón en el área genital, ardor, inflamación, irritación, laceraciones en la cavidad genital, disuria, que es el dolor y la molestia al orinar. Y ojo con esto, porque muchas personas, incluso muchos médicos y enfermeras, cuando la persona entra y dice, mire, tengo una cistitis, esa cistitis es acompañada ¿de qué? ¿Solamente es el dolor y la molestia para el orinar o además de eso tiene un flujo frecuente? ¿O tiene un mal olor? ¿O tiene una irritación, una piquiña? ¿Qué más es que, o qué otro tipo de cosas conlleva ese decir de la paciente que tiene cistitis? ¿Por qué? Porque muchas veces tratan la cistitis, la paciente se recupera, pero en 15 días vuelve. Y es porque el microorganismo que está generando el cambio de la zona genital, de la microbiota, no se está erradicando. Entonces la paciente se va a volver recurrente y además de eso resistente porque estamos utilizando medicamentos para ese tratamiento. Importante, la dispareuria, el dolor en el acto sexual, eso no es normal, ni tampoco los sangrados después del acto sexual. Si eso está pasando, hay que generarle a esa paciente diferentes preguntas y quizás exámenes para detección de algo anormal. Normalmente cuando una persona refiere dispareuria, que es el dolor y la molestia al tener el acto sexual, y sangrados, acompañados muchas veces de sangrados, se recomienda hacer inmediatamente la citología, porque eso puede estar muy relacionado con virus del papiloma humano. Fetidez en el área genital. La fetidez es característica por un síndrome o un microorganismo que genera el síndrome de flujos vaginales. Es importante y espero hoy darles a ustedes claridad con relación a un diagnóstico claro cuando se encuentra este tipo de síndrome de flujos vaginales. Tenemos que dentro de la etiología, causal, ojo con esta cifra, entre el 80 al 90% de los flujos vaginales tienen una etiología infecciosa. Dentro de esa etiología infecciosa, los que más se ven reflejados dentro de este síndrome de flujos vaginales está
en primer lugar con un 40% la vaginosis, que es causada por un desorden de bacterias que tenemos en el área genital. Están en segundo lugar, la candidiasis, que es un desorden por hongo. Normalmente es la Candida albicans, que genera que esa microbiota cambie. Y esa invasión de ese hongo genera consecuencias y molestias en la zona genital. Está la tricomoniasis, que hace parte del síndrome de flujos vaginales, incluso más que la gonorrea, porque la gonorrea también genera signos y síntomas y flujos anormales, en este caso verdoso. Pero dentro de la etiología en las cuales las mujeres colombianas más consultan y se ha visto reflejado en este síndrome, se encuentra la tricomoniasis, que la tricomoniasis ya no es una infección por cambio de pH o cambio de microbiota, sino que es una infección de transmisión sexual. Recuerden, la vaginosis y la candidiasis no se consideran ITS. En un 10% podemos encontrar pacientes con infecciones mixtas. ¿Qué son infecciones mixtas? Infecciones por hongos, por parásitos y bacterias, bueno, ese tipo de cosas. Importante tener en cuenta su etiología. Tenemos que el 57.5% de las personas que consultan en un servicio de consulta externa están consultando por este tipo de síndromes. Además de eso, el 75% de las mujeres en algún momento de su vida, ojo con lo que voy a acabar de decir, no necesariamente debe tener una vida sexual activa para tener o padecer un síndrome de flujos vaginales. Recuerden, 2 de estas, de las más repetidas, se dan por cambio de la flora genital. Importantísimo, del 40 al 50% de las personas que se manejan y se tratan se vuelven pacientes recurrentes porque el tratamiento que se les brinda no es oportuno. ¿Cuáles son las más comunes? Recordamos vaginosis bacteriana, tricomoniasis y candidiasis. La vaginosis bacteriana es un síndrome polimicrobiano generado con mayor frecuencia por las siguientes bacterias. Gardnerella es la primera que se activa en esta área genital. La Mobilicums también, los bacteroides y la probiota son bacterias que se alteran en la microbiota y generan laceraciones, consecuencias, signos y síntomas y molestias en la mujer, incluso en la pareja. ¿Por qué? Porque este tipo de síndrome se caracteriza por algo y es el olor fétido, el olor a pescado podrido. Es importante tener en cuenta que el 58% de estas personas en el año pueden volverse recurrentes por este tipo de infección. Dentro de los síntomas más frecuentes, o sea, los signos y síntomas, está 1. El flujo genital de una mujer aumenta, se puede volver un poco más grisáceo, entre blanco y grisáceo, pero debe tener un olor fétido, ¿sí? Si la mujer presenta un flujo más abundante, grisáceo, blanco y no tiene olor fétido, ya vamos a ver de qué estamos hablando. ¿Listo? Característico, la fatidez y el prurito en el área genital. La picazón que la mujer refiere cuando estas bacterias invaden la zona genital es muy, muy frecuente. Miren otro tipo de signos y síntomas. El ardor vulvar, la disuria, entonces ahí es donde la paciente le llega a uno, mire, lo que pasa es que tengo una cistitis, me duele, me arde cuando orino, pero no dice por pena, es que presento un olor a pescado podrido, ¿sí? Y miren que esta es una de las infecciones más frecuentes, pero hay veces por el desconocimiento, por la forma en que abordamos a las niñas, no sabemos bien cómo decirles, tienes de pronto un mal olor, mira que los malos olores quizás de pronto están unidos con relación a que estuviste en un baño y te limpiaste inapropiadamente la zona genital, arrastraste las bacterias que están de la región anal, perianal a la vagina. Entonces, eso conlleva a que hayan unos cambios y que el cuerpo reaccione. ¿Qué otros síntomas tienes? Ojo en la forma que abordamos a esas usuarias, porque para una mujer es incómodo hablar de una zona genital. Aún estamos tratando de que tengamos ese apoderamiento del área genital y que cuidemos y amemos y queramos tanto esa área genital, así como cuidamos el pelo, como cuidamos la cara, como cuidamos las uñas, como cuidamos la higiene vocal. Todo nuestro cuerpo necesita un cuidado y el área genital también.
Importantísimo tener en cuenta los signos y los síntomas porque son claros para el diagnóstico y tratamiento de este tipo de infección. En segundo lugar, bueno, está en tercer lugar, es la tricomoniasis. Es una infección de transmisión sexual, es una de las infecciones de transmisión sexual más consultadas en Colombia y en el mundo, causada por el parásito Trichomonas vaginalis. Esta infección es responsable entre el 10 al 25% de las infecciones vaginales. Importante, el 50% de los casos son asintomáticos. Esto dificulta el pronto manejo y el diagnóstico apropiado. Importante saber que estas personas que en el 50% son asintomáticos incluso pueden durar un año en el cual no se dan cuenta o no detectan este tipo de infección. La tricomoniasis vaginal tenemos que tienen un periodo de incubación en las personas que sí tienen de pronto un abordaje rápido en su periodo de incubación de 5 a 28 días después de la exposición con el parásito. Además de eso, se caracteriza por el aumento de la secreción vaginal, el flujo, puede ser espumoso o amarilloso. Esa es la característica de esta infección. Con olor, con olor poco probable, no se encuentra un olor fétido en el área genital. Sí van a encontrarse mucho enrojecimiento, inflamación, labios mayores irritados. Incluso le podemos preguntar a esa persona que consulta, si es una mujer, si la pareja, o sea, el hombre, le salen petequias rojas en el glande del pene cuando se termina una relación sexual y les pica, les arde, o si esa pareja está presentando algún tipo de signo y en síntoma. Importante, produce demasiado picor en el área genital, mucho prurito, disuria y dispareuria, las dos. Entonces es importante como estas dos sintomatologías. El aumento de la secreción vaginal es mucho más espumosa, amarillosa y no presenta un mal olor, enrojecimiento muchísimo en labios mayores, labios menores, incluso testículos. Es importante referírselo a la persona si va a consulta, si la pareja está desarrollando algún tipo de signo o síntoma. Tasa de recurrencia entre el 5 al 31%. Tengamos algo claro, y es que si la persona consulta por tricomoniasis, debe brindarse un tratamiento integral, tanto para el hombre como la mujer. Hablemos ahora un poco de la candidiasis o candidez vulvovaginal. La candidiasis normalmente es causada por un hongo que es la Candida albicans. Afecta aproximadamente el 75% de las mujeres en edad reproductiva, al menos una vez en su vida. Ojo con esta cándida vulvovaginal. Se está volviendo supremamente recurrente y muy difícil de manejar. Inclusive, hoy en día los tratamientos de la cándida vulvovaginal pueden estar entre 6 meses a un año porque las pacientes no tienen una buena adherencia o porque las pacientes se manejan, toman muy juiciosas el medicamento por la primera semana, ve que hay una mejoría y cuando ven que ya disminuye la cantidad de flujo, disminuye el picor, la irritación, inflamación, ¿qué pasa con el hongo? Está guardadito por allá, muy adentro en la cavidad cervical y él vuelve y entra, vuelve y sale. Cuando vuelve y sale, se vuelve muy difícil el manejo y los signos y los síntomas son más complicados. Alrededor entre el 40 y el 50% de las pacientes experimenta una reincidencia. Es una de las infecciones que hoy en día, como les digo, es una de las más difíciles de manejar y controlar con relación a la recompensa o renovación de la zona genital. Algo súper importante dentro del tratamiento de estas tres infecciones es la recuperación de la microbiota. Y eso se da por medio de lactobacilos. Los lactobacilos son fundamentales para que esa microbiota no se siga lacerando, se reintegre, se vuelva a generar fuerzas, para que me entiendan, y poder luchar contra ese tipo de infecciones y que no se vuelvan recurrentes. Muchas veces manejamos o brindan el tratamiento, pero se les olvida que hay que ver también el origen de ese tipo de infecciones. Si es que cambié de pareja, si es que estoy teniendo una mala higiene, si es que estoy empezando a utilizar una ducha vaginal, si estoy empezando a utilizar la copa menstrual. ¿Qué de todas esas prácticas como mujer me han llevado a que hoy yo esté padeciendo una vaginosis o una cándida? ¿Sí?
Teniendo en cuenta esas prácticas, suspenderlas, indicarle a esa paciente la buena higiene que debe tener. Por ejemplo, otro grave error con relación a la buena higiene son los vellos púbicos. Los vellos púbicos son la primera capa de protección del cuerpo, chicos. Recuerden que todo poro tiene un vello. Y si somos más curiosos, el monte de Venus es el vello más grueso con relación a todo el cuerpo, porque tiene una función. Si normalmente las mujeres y los hombres quitan con cera totalmente, arrasan con ese monte de Venus, aún así utilizando preservativo, hay estudios en los cuales indican que las infecciones de transmisión sexual pueden entrar por los poros, dependiendo de las posiciones que estamos obteniendo. Entonces, ojo con esos vellos deben de tener un cuidado, pueden rasurarse a favor del vello o cortarlos con tijera, o en su defecto, si no les gusta el monte Venus, si no les parece grato, pueden hacerlo o quitarlo con láser, es lo recomendado. Cuando nosotros no tenemos la paciencia en explicarle eso a la usuaria, si la dejamos y no exploramos qué de todas esas condiciones pudo haber cambiado la flora genital, ella lo va a seguir haciendo y se va a volver súper recurrente, y una relación sexual con la zona genital lacerada, oliendo feo, lastimada, con prurito, con flujos anormales, no es sana. No, se va a perder una integridad importante de la mujer. Entonces, ojo chicos y chicas, como estamos abordando esas usuarias, porque son muchas las recomendaciones que le debemos de dar para que el tratamiento que se le brinde sea lo más oportuno. Signos y síntomas con relación a la candidiasis vulvovaginal: dolor, escozor, inflamación, flujo vaginal inoloro, color blanco. Y ojo, porque normalmente para el diagnóstico, por ejemplo, ahora que muchos médicos, colegas suyos me dicen, mira, Fer, tengo una sintomatología o tengo una paciente que me dice en telemedicina que presenta un flujo blanco, pero estoy entre una infección por cambio de pH o que puede ser incluso una gonorrea. Doctor, ok, perfecto, dígale que haga un barrido de la cavidad cervical, o sea, que ella introduzca sus deditos, obviamente con una previa lavado de manos, haga un barrido y saque, dependiendo de cómo le salga, esos fluidos o esa secreción que tiene, usted puede dar un diagnóstico. La cándida, después de la experiencia clínicamente, ustedes van a ver que la mujer tiene unas placas blancas en la cavidad cervical. Cuando es gonorrea, por ejemplo, ese barrido no son placas, sino que es líquido, es espesor. Es denso, ¿ya? Entonces esa es una gran diferencia del diagnóstico de esto. Claro está otro tipo de diagnóstico, en estos momentos está el frótex vaginal, la citología inclusive nos puede permitir darnos cuenta cómo está la microbiota del área genital, o ya exámenes específicos, como por ejemplo la tricomoniasis, donde se hace un frotis y se hace un sellado con ciertos químicos para ver cómo se comporta el parásito. Y por microscopio, créanme que el parásito se mueve muchísimo, se puede ver con el microscopio. Entonces, importante, la cándida, signos y síntomas: flujo espeso en la cavidad cervical, y cavidad vaginal con grumos de color blanco. Mucho picador en el área genital, inflamación, laceraciones cuando terminan el acto sexual, enrojecimiento, y el pene también se puede ver lacerado e inflamado, como el pH cambia, entonces el pene se puede volver en el hombre muy susceptible y puede pelarse. Es muy doloroso en el acto sexual. El síndrome de flujos vaginales por medio de la Candida albicans, quiero decirles que aumenta cuando la zona genital tiene un ambiente húmedo. Por ende, el secado apropiado de la cavidad vaginal para el tratamiento es súper importante. Tras haber revisado esta parte, te darás cuenta y puedes identificar si tienes o no un síndrome de flujos vaginales.
Recuerden que si en algún momento presentan estos signos y síntomas, lo más importante es recurrir a ustedes, a estos profesionales de salud que son fundamentales para el manejo y la detección temprana de este tipo de infecciones. Importante saber que si nosotros sepamos o las pacientes pueden brindarnos a nosotros una información clara de los signos y los síntomas que se están presentando, asimismo se puede garantizar un tratamiento incluso con una efectividad máxima del 95%. Este tratamiento, ¿qué va a brindarle a la usuaria? Uno, alivio de los signos y los síntomas. Dos, lo más importante, erradicar los microorganismos que están generando los signos y síntomas y la forma inapropiada de esa cavidad genital, prevenir el desarrollo de complicaciones en el tracto genital superior. Ojo con esto, cuando no hay un buen manejo temprano con relación a este tipo de infecciones, puede llevarse a que el tracto genital superior se altere, incluso la fertilidad y la fecundidad. Entonces, es muy importante darle un manejo oportuno. Prevenir las recurrencias, ahí es donde les recomiendo muchísimo, indagarle a la paciente qué prácticas está haciendo para que esa infección esté allí, recomendar el uso del preservativo. Es que soy alérgica a la silicona, perfecto, le tengo condones que son sin siliconas y son de otro tipo de material, no son de látex, sino que otro tipo de material. Prevenir futuras infecciones de transmisión sexual. Cuando normalmente las mujeres tienen este tipo de infecciones y el hombre tiene la tricomoniasis, producen laceraciones en la cavidad genital y esto conlleva a que las infecciones pueden entrar mucho más fácil. Recuerden, chicos y chicas, el tratamiento es mejor utilizarlo cuando es una infección de transmisión sexual en pareja. Cuando brindamos un tratamiento oportuno y óptimo, recordarle a la paciente que se lo debe tomar por tantos días, porque si no se adhiere a ese tratamiento por 6 meses o incluso por un año, pues se puede volver recurrente y complicar todos esos signos y síntomas. Hay que explicarle muy bien a la paciente que a la semana va a tener una mejoría, ¿sí? Pero ojo con esa mejoría a la semana, porque muchos medicamentos hoy en día lo manejan por 3 días o por incluso un solo día, pero eso es dependiendo de cuánto lleva la paciente con esa infección de transmisión sexual o esa infección por candidiasis o vaginosis. Bueno, chicos, espero les haya dado tic para el diagnóstico oportuno de este síndrome, de este tipo de síndromes. Tu salud siempre va primero, es la recomendación que siempre damos. No sé si tienen alguna duda, pregunta o inquietud con la exposición del día de hoy. Estoy muy atenta a las preguntas. Doctora, yo. Señora, ¿con quién tengo el... Doctora, si una persona tiene flujo blanco permanente, se hace lavados pues con vinagre así y le para ese día, pero el otro día vuelve la misma cantidad, pero no produce ni ardor, ni pica, ni nada. Entonces, ¿debido a qué? Ojo, ese tipo de manejos naturales no tienen ningún tipo de sustentación científica. Bien, hay que ver, por ejemplo, qué tipo de medicamento anticonceptivo está utilizando la niña, porque normalmente las mujeres cuando tienen un método anticonceptivo y generan flujo más abundante es por el estrógeno y la progestina. Entonces la zona genital puede reaccionar con un flujo mucho más espeso, incluso tirándose algo a blanco. No recomiendo duchas vaginales para nada. La ducha vaginal solo es abundante agua. Que el vinagre, que la agüita con canéndula, que esto, que lo otro, no. La zona genital es muy sencillo de cuidarlo, chicos y chicas. Es rasurándola apropiadamente, no cortando todos los vellos. Si lo quieren, pues al 100% se recomienda que sea con láser, como les indiqué. Ojo con las duchas vaginales, personalmente no las recomiendo. Recomiendo jabones de bebé, la verdad es que dentro de las pacientes que de pronto le he recomendado esto, les ha ido mejor. A ti y a esa niña que de pronto le está presentando tanto flujos, suspenderle cosas. Entonces, si la niña utiliza protectores, quitar los protectores. Si la niña está empezando a utilizar lo del vinagre, mirar cómo funciona sin vinagre y solamente con
abundante agua, pero no se trata de un día, 2 días, la microbiota se demora en recuperarse, entonces dale un tiempo para ver cómo reacciona con esas cosas. Si solo es el flujo, quítale cosas. Maneja, por ejemplo, un secado apropiado de la cavidad vaginal, maneja lo que te digo de las toallas o protectores, si maneja la copa menstrual, quitándose la copa menstrual y utilizar una toalla 100% de algodón. Bueno, ese tipo de cosas más fisiológicas y naturales, pero nada de duchas vaginales, por favor. No tienen ningún tipo de soporte científico. Bueno. Y entonces no se toma nada de pasta, nada, únicamente No, si quitarle no el tiene ni protector. picazón, ni irritación, ni inflamación, ni olor No, fétido, ni ningún tipo de signo, no, solamente es el flujo blanco más espeso, entonces sí. quitar todo lo que te digo, mirar cómo se comporta la cavidad genital, dale mínimo 7 días para que la microbiota se recupere. Si sigues con ese flujo y estás planificando es porque el método anticonceptivo está generando el aumento del moco cervical, que es No, pero no, doctora, no estoy ni planificando. Utilizo protectores, sí, ya me dijo que lo tengo que suspender, listo, lo Chao, suspendo. protectores. Muy bien, Le muy suspendo, bien. Chao, protectores. utilizo, no utilizo nada de métodos para hacer relaciones, nada, porque no hago Condones. relaciones. Entonces, ¿ahí qué? Ahí qué, ahí cero vinagre, cero agüita de esto y de lo otro. Vamos a utilizar ropa interior de algodón y abundante agua en la zona vaginal. Y cero protectores. Vamos a ver cómo te va. Vale, María, muchas gracias por tu pregunta y muchas gracias, Fernanda. Natalia nos pregunta, ¿un flujo marrón siempre va a estar indicado en la implantación? Un flujo marrón, no. No, 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 no. Un flujo marrón puede ser por muchas cosas, o sea, es impredecible, no solamente por la implantación, también puede ser un spotting por inicio de métodos anticonceptivos, por aumento de estrés, por aumento de estrógeno y progestina, no, o sea, no está unido con ello. No es siempre igual a, no. Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿el flujo espeso es en infección por candidiasis y el flujo más líquido es por tricomoniasis? Ajá, así es. El flujo espeso blanco con placas blancas en la cavidad cervical es candidiasis. Y el flujo más líquido, denso, amarillo, espumoso es tricomoniasis. Así es. Vale, Fernanda, muchas gracias. No sé si alguna otra persona tenga más preguntas. Por acá te llegan muchos agradecimientos, Fernanda, por el espacio. De parte de Gracias a ustedes por participar. Muchas gracias. Sí, ¿alguien más tiene preguntas? Ok, acá nos dicen, ¿el sangrado en dispareuria es abundante? En algunas ocasiones. Ok, Es opcional. perfecto. ¿Más preguntas de algún otro otra participante? Bueno, yo considero que todo quedó claro. Muchísimas gracias, Fernanda, por tu espacio, por los conocimientos que nos brindaste en este tiempo. Y de parte de mi asociación y de Escora principalmente, estamos muy agradecidos por todos los conocimientos que siempre nos brindas. Espero que nos encontremos en otra ocasión. Y muchas gracias también a todas y todos nuestros participantes. Gracias a ustedes, chicos, por el espacio. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Recuerden, por favor, lavarse bien las manos, usar tapabocas si salen de casa y usar el condón si entran a ella. Un placer. Cuídense mucho. Gracias, Fernanda, que estés bien.